Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hacer una reseña a la más reciente adaptación del cuento que ya conocemos del Hombre Invisible, una película independiente que se llama Fear the Invisible Man. Entonces, veamos algunas imágenes y les cuento qué tal me pareció esta película y de qué va. Look, Margaret. An invisible man plagues the town of Iping. What rot? Clearly the folk of Iping have lost the ability to hear the words coming out of their own mouths. Esta película nos cuenta la historia de una joven británica que se quedó viuda y recibe en su casa a un viejo amigo de la facultad que de una u otra manera se quedó invisible o hizo algún proyecto científico para quedarse invisible. Y este sujeto la van a llevar a cometer diferentes actos bastante ilegales y este hombre va a perder su cordura y va a comenzar a crear un caos en la ciudad donde va a empezar a robar y asesinar a muchas personas. Si hay algo en la industria del cine que es muy importante para las grandes productoras es mantener encarceladas los derechos de autor de una obra. Si bien lo han hecho con muchas películas tratando de como renovar estos derechos de autor y tratar de que los directores o los artistas no toquen esto que es casi como oro hoy en día al no haber nuevas ideas o al no querer arriesgar tanto en nuevas ideas. Creo que este es un gran ejemplo de lo que sucede con los derechos de autor en muchas de las ocasiones donde vemos monstruos de prácticamente hace años convertirse en algo de dominio público. Ya vimos un ejemplo con Winnie Pooh o Winnie the Pooh y creo que en esta ocasión vamos a empezar a ver ciertas películas en donde los artistas o los directores, los escritores van a empezar a aprovechar esta liberación de derechos de autor, a pesar de que las grandes compañías no quieran dejarlo, a pesar de que las grandes compañías quieran seguir llenándose sus bolsillos con conceptos y con ideas que pues hoy en día ya son parte de la historia de la humanidad. En este caso, pues tenemos una adaptación un poco más fiel de lo que ya veníamos viendo antes y un poco más fiel debido a que es una película de presupuesto independiente, es una película que no fue lanzada a cine, es una película que fue lanzada para VOD o lanzada para internet en diferentes plataformas. Entonces creo que es una película que vale la pena analizar, vale la pena ver cómo otras ópticas de otros directores pueden hacer un producto ciertamente mucho mejor que las grandes productoras y sin esta contaminación que tienen estas empresas como Universal, que solo están viendo el dinero y no están viendo también las historias. En esta ocasión tenemos una nueva adaptación de la historia de Herbert Wells, una historia que fue publicada inicialmente en 1897 y que de cierta manera sus reediciones y sus modificaciones que tuvieron a lo largo del tiempo hicieron que se convirtiera en un clásico de no solo el género del terror, sino también de la ciencia ficción, llevando a inspirar a muchísimos más cuentos, inclusive a muchas más películas. Y pues en este caso tenemos una versión un poco más fiel. Desde la primera escena creo que nos hace recordar mucho las primeras páginas, cómo inicia esta historia, cómo introduce los personajes. Creo que está muy bien logrado en esta película. Sin embargo, históricamente hemos tenido muchas películas del Hombre Invisible. Obviamente muchas se han olvidado porque ya son bastante viejas, como el clásico, la primera vez que se adaptó la historia en 1933 y que hoy prácticamente es una película de culto para los amantes del cine. Una segunda versión o una secuela en 1940 y al mismo tiempo salió una película de La Mujer Invisible, que para los que piensan que esto de cambiarle el sexo y cambiarle la raza a los personajes es algo novedoso, ya se hacía con los monstruos del Universal para exprimirles todo el jugo que tenían en esa época. Y pues tenemos a las vampiresas y tenemos a la novia de Frankenstein, a la mujer lobo y en mil versiones de los monstruos ya clásicos. En 1942 teníamos una película que se acercaba un poco más a un policial, que era El Agente Invisible, y en Japón se logró hacer como una interpretación, una reinterpretación de la obra con una película de 1954 que se llama Toei Nigen, que los amantes del género y los amantes sobre todo del cine japonés recordarán
que esta película fue desarrollada o producida por la mítica productora, la mítica empresa de grandes películas como lo es Toho. Y pues en este caso hacen una revisión un poco más llevada al estilo oriental y creo que es una de las películas más interesantes de todas las películas del Hombre Invisible. Ya luego vendrían acercamientos o películas que de cierta manera tratan de hacerlo igual hasta llegar a la decepción o llegar hasta esta película del 2020 que si bien a muchas personas les gustó, creo que totalmente rompe con toda la esencia del cuento y se pierden muchos de los conceptos y muchas de las profundidades que tenía la novela. En una película que estaba pensada 100% para ser comercial, tenía todos los estereotipos para que a las personas les gustara y tenía un refrescamiento de la historia un poco más banal que profundo. Como les decía, esta película no es una película de terror 100% de Universal. De hecho, este tipo de ideas o los monstruos clásicos del género del terror se habían convertido más en un cofre en donde todos los empresarios sacaban dinero y sacaban dinero. Y pues en este caso con la liberación de los derechos se vuelve de dominio público y en este caso Paul Durbridge hace una interpretación muy interesante, una interpretación mucho más fiel incluso que la primera película de 1933, junto a un guión de Philip Day que creo que logra extraer lo mejor de la novela. Obviamente traer una historia de un libro a la pantalla siempre va a ser complicado, siempre va a ser muy difícil. Darle a los amantes de la lectura una buena adaptación se convierte en algo muy complicado porque son diferentes formatos, porque son diferentes visiones y a veces los directores y los escritores tienen que hacer algunas concesiones con la historia para poder que funcionen en la pantalla. En este caso creo que lo hacen muy bien a pesar de tener muy bajo presupuesto, a pesar de no tener mucho tiempo para el desarrollo de un guión medianamente bueno. Creo que lo hacen muy bien y respetan muy bien a la obra. Entonces creo que nos encontramos una película que si bien por un lado nos da una película casi que del montón, una película que obviamente es muy predecible, creo que por el otro lado da gusto ver una película que respeta mucho la historia original y da gusto ver que también transmite un poco ciertos pasajes de los libros. Este director lo distingo por una serie que se llama Strange Events. Creo que es un director que si bien está muy enfocado en las producciones pequeñas, en las producciones que son lanzadas directamente para televisión, en este caso lanzadas para algunas plataformas especializadas en terror, creo que hace una interpretación bastante interesante y utiliza los efectos especiales en ciertos momentos de una manera tosca y en otros momentos de una manera un poco más convincente, pero el resultado creo que es disfrutable. El resultado es una película que vale la pena darle el tiempo, vale la pena sentarnos y disfrutar un poco de una historia un poco más conocida y revivir un poco esta nostalgia por este personaje que desde el 2020 uno pensaría que no había una forma de rescatarlo, pero creo que esta película le da un honor un poco más cercano y un poco más que se lo merece. Y es que los efectos especiales, si bien son algo difíciles de hacer en una película con un hombre invisible, que pues la vara la dejó demasiado alta el Hombre sin Sombra, esta película del 2000 que incluso fue nominada a los Oscars por efectos especiales. Esta escena en donde uno de los doctores se transforma o se empieza a deconstruir hasta volverse una persona invisible, creo que es una de las mejores escenas de los 2000, es una de las mejores escenas del terror, incluso para una película que no es 100% terror, y dejó la vara demasiado alta. La transformación del Hombre sin Sombra es una de las mejores posiblemente del género del terror. Y creo que para una generación marcó mucho su infancia, marcó mucho el hecho de verla en televisión y el hecho de ver esta transformación y cómo también psicológicamente se transforma el personaje.
Creo que era muy difícil de llegar, era muy difícil de lograr esto. Sin embargo, también tenemos una transformación un poco chistosa, debo decirlo, pero que tampoco se queda muy atrás. Obviamente, como les digo, es muy difícil hacer una transformación de una persona a un hombre invisible sin ser muy teatrales. Y creo que esta película lo logra hacer de una manera sutil, usando efectos digitales, obviamente, pero que en el resto de películas se logra jugar con los encuadres, con las actuaciones del resto del elenco. De cierta manera la película busca generar un momento en donde sea creíble que hay una persona pero no se ve, y a la vez pues darnos momentos de acción y momentos de violencia pura de una persona que está totalmente ya enloquecida de poder. Igual creo que esta es otra reflexión sobre los derechos de autor. Lo que hizo El Hombre Sin Sombra al encontrar este pequeño vacío en la ley, este pequeño vacío que le permitió hacer una película muchísimo mejor que cualquier otra película de hombres invisibles. Creo que nos deja pensando un poco qué tanto deberían estar estas obras enclaustradas en grandes productoras o en grandes compañías, casi que atrapándolas con un chaleco de fuerza y no dejando que las personas o que posiblemente los verdaderos fans del terror hagan sus propias interpretaciones. El caso de Japón o el caso de un Hombre Sin Sombra, que lo hizo muchísimo mejor. Y pues en este caso también dándonos otra película que, si bien no logra superar al Hombre Sin Sombra y a Tomei Nigen, creo que lo hace muy bien, lo hace muchísimo mejor que las grandes productoras, lo hace mucho mejor que Universal. Y pues la reflexión está servida para todos los amantes del género del terror y sobre todo de los monstruos clásicos. La trama es muy sencilla, es una investigación policial casi que gótica, ambientada a finales de los 1800. Es una película que se torna muy Edgar Allan Poe y que en ciertos momentos este estilo dota a la película de un ritmo aletargado, y creo que en ciertos momentos también la película aburre muchísimo, no solo porque es totalmente predecible, se sabe qué es lo que va a hacer cada personaje, y tanto el policía como la científica y el villano, que en este caso es el hombre invisible, son arquetípicos. No son un cliché, pero sí son el arquetipo de estos thrillers policiales clásicos y típico de un cuento escrito por Edgar Allan Poe. Y también creo que la película tiende un poco a este oscurantismo y tiende a mostrar a este personaje como un ser humano que tiene sentimientos, y poner al personaje principal, que es esta viuda, entre la espada y la pared, entre su amor por la ciencia y entre las leyes, entre la ley. Entonces está constantemente cuestionándose si es correcto su pensamiento y si son correctos sus acciones. Entonces es una película que en cuanto a la trama no los va a sorprender mucho. También pensemos que es un cuento de 1897, entonces la base o el material base pues es totalmente ya algo que conocemos, y sobre todo conocemos los fanáticos del terror, que se ha replicado N mil veces en los libros y N mil veces en las películas. Pero lo que les digo, esta película es un poco más para alimentar este espíritu de nostalgia y darle un cachetadón a las grandes productoras y mostrarles que sí se puede hacer buenas películas adaptando los libros. La trama se va dando de una manera muy natural, y creo que los guionistas saben muy bien cómo hacer una película que se mantenga en un ritmo constante, y una película que de cierta manera no decepcione, e incluso también nos da ciertos giros pequeños en la trama que de cierta manera también se disfrutan. Pero la película termina siendo algo genérica, no es del disfrute y de las personas que constantemente están buscando algo nuevo o algo que les haga mover o los haga asustar,
Por el contrario, creo que es una película un poco más para disfrutar y un poco más para sentarse y recordar un poco cuando se leía estas historias o si están leyendo ese libro en estos momentos. We have barely begun. En conclusión, creo que es un clásico del terror que, así no lo queramos muchos, creo que merece tener unas adaptaciones a lo largo del tiempo para ir renovando, ir despertando también nuevos, como nuevas personas que les guste este tipo de monstruos. Creo que es una película que nos abre la posibilidad de tener mejores adaptaciones con mayor calidad y sobre todo con amantes del terror detrás de la pantalla que estén haciendo las películas y no pues el escritor o el director de turno que fue escogido a dedo para poder llenar los bolsillos de las grandes productoras. Entonces se puede ver la luz al final del túnel, creo que es un poco de fe en estas historias, sobre todo en los monstruos clásicos, y creo que se disfruta un poco que no dure más de la hora y media más o menos. Creo que se disfruta que es una película que no aburre y que de cierta manera si son amantes del terror clásico la van a disfrutar muchísimo. Es una película que a pesar de que no esté constantemente insistiendo y repitiendo el tema del feminismo y el tema del machismo y este tema tan cansino en las nuevas películas, creo que nos brinda un personaje femenino bastante interesante, un personaje que sufre, que tiene emociones, que su pasión la hace dudar y esa duda la hace débil y no por el hecho de ser una mujer es débil, de hecho pues es una viuda científica, entonces creo que se disfruta mucho la película, no cojea de muchos lugares, simplemente pues es una historia que ya conocemos. Vayan a verla, déjenme en los comentarios qué tal les parece estas nuevas interpretaciones y sobre todo qué piensan de esta liberación de los derechos de muchos de los personajes, de muchas de las obras. Me interesaría saber mucho la opinión de ustedes en cuanto a este tema. Y nada, vayan a ver la película, me cuentan en los comentarios qué tal les pareció. Los espero en mis redes sociales con mucho más contenido del género del terror. Y muchas gracias por ver este video y llegar hasta aquí. No olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, compártales este canal, sé que les va a gustar mucho. Y nos vemos en un próximo video, tal vez con otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.